Empezamos. Entonces. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la primera sesión de este curso de 4 días de introducción a los sistemas complejos que organiza la Fundación Sicomoro en colaboración con la Asociación Complejimad. Y a mí me toca romper el hielo y el fuego, las dos cosas, intentando explicaros lo que son las ideas básicas que están detrás de los sistemas complejos. Esa será la primera parte de lo que os contaré hoy, y la segunda parte me centraré más en temas de lo que se viene a llamar últimamente sociofísica o aplicaciones de la física a las ciencias sociales. Aunque en esta primera parte ya vamos a ver algún ejemplo sencillo, sí que luego seré un poco más específico. En la charla tengo muy pocas o cero matemáticas, tengo pocas palabras raras, intento tener pocas palabras raras, pero lo importante, y para lo que estamos aquí todos, es para aprender. Así que no me dejéis irme por las ramas, no me dejéis decir cosas que no se entiendan, me paráis cuando queráis, me preguntáis lo que queráis. Si cubro más temas como si cubro menos, lo importante es que los que cubra os queden claros y os sirvan para algo, ¿de acuerdo? Y nada, pues con eso empezamos entonces. Las transparencias las tengo en inglés, en eso pido disculpas si a alguien le viene mal o le cuesta, pero todo lo que aparece en las transparencias y más lo digo, y después estará la charla colgada en la web, así que la podréis ver y recuperarla. También estará en las transparencias. Entonces, lo primero que nos preguntamos es qué son los sistemas complejos. Y tienen, para mí, dos características esenciales. La primera, son sistemas formados por muchos componentes en interacción. Y esos componentes, como iremos viendo a lo largo de la charla, pueden ser cualquier cosa. Pues pueden ser átomos, pueden ser personas, pueden ser coches, pueden ser compañías, pueden ser lo que uno quiera. Es un marco completamente abstracto, en principio, donde uno luego va a encajar lo que le interese. Y la otra cosa es que no solo tienen que tener muchos componentes que interactúan, sino que además esos componentes deben formar o dar lugar a un comportamiento colectivo, que es lo que aquí llamo comportamiento colectivo emergente. Y lo que quiere decir ahí la palabra emergente es que es un comportamiento colectivo que no es en principio predecible a partir de los componentes del sistema. A mí no me sirve de nada saber qué hace cada componente por separado, sino que tengo que tener una perspectiva global de los muchos componentes para poder intentar comprender el comportamiento global. Ejemplos, unos cuantos. Pondré varias veces el ejemplo del agua, aunque realmente no solemos ver el agua como un sistema complejo, pero sí que tiene las dos cosas que son ingredientes de los sistemas complejos. Tiene componentes que son moléculas y tiene distintos comportamientos colectivos, aun estando formado por las mismas entidades. Y eso es importante. Un sistema complejo puede exhibir comportamientos distintos simplemente cambiando las condiciones en las que está y no cambiando sus componentes. De la misma manera, otros ejemplos de sistemas complejos son las proteínas, que están formadas por aminoácidos, por unas moléculas, y que, sin embargo, como proteína, tienen unas propiedades que dependen de la estructura que adoptan esos aminoácidos cuando están juntos. ¿Vale? Un ejemplo es, por ejemplo, las enfermedades tipo Alzheimer o vacas locas, que se deben a que hay proteínas que están normalmente en el cerebro, pero que empiezan a plegarse mal, y al cambiar su estructura es cuando nos causa problemas, porque además se reproducen encima con esa estructura. El cerebro es un ejemplo claro de sistema complejo, cada neurona por separado no piensa, y cuando juntamos 10.000 millones de neuronas, cada una conectada a unas 10 o 20.000 más, pues parece que tenemos cierta inteligencia, a veces. La sociedad es otro ejemplo de sistema complejo. Si pensáis en comportamientos emergentes, ahí la manera de verlo es hablar de que somos un sistema complejo formado por personas, y los comportamientos emergentes que aparecen son las normas de las que nos dotamos o las instituciones, que de nuevo no es fácil predecir a partir de las personas, y como veis los distintos grupos de personas pueden tener distintas instituciones. Por ejemplo, puede ser la norma de circular por la izquierda o por la derecha, pero es algo que emerge de las personas de alguna manera. Y nuestro propio planeta, la biosfera, es un sistema complejo también claramente. La otra cosa que suele caracterizar, y en lo que voy a insistir también en esta introducción a los sistemas complejos, es que suelen estar en la frontera entre ciencias. Dime, Bartolo. Un pequeño detalle. Cuando dices que hay muchas interacciones entre los componentes, sí. ¿Esa interacción puede sí. ser lineal? Un gas ideal para ti sería un sistema complejo.
La interacción puede ser lineal si tienes campos externos que te fuercen al sistema a hacer cosas raras. Si el sistema está aislado y no está sometido a nada, tiene que ser una interacción no lineal, es decir, no proporcional a algo que tengan los componentes. ¿Vale? Esto yo creo que irá quedando más claro a medida que avance, pero en principio, primer mensaje es ese: componentes en interacción que normalmente a causa de la no linealidad de las interacciones o de que le hacemos algo, pues exhiben un comportamiento emergente. Y decía que suelen aparecer en la frontera entre ciencias o entre disciplinas. Y lo iremos viendo ahora. Quizá la introducción o el introductor de estas ideas fue el premio Nobel de Física Phil Anderson, que en el año 72 escribió un artículo muy famoso hoy en día llamado Más es diferente, y el mensaje era este simplemente: cuando hay más de un agente, que puede ser una molécula, esos agentes se pueden autoorganizar en objetos colectivos, por ejemplo células, que tienen un comportamiento emergente diferente, más es diferente, del comportamiento del agente individual o simple. ¿De acuerdo? Y ese comportamiento pueden ser, por ejemplo, lo que os decía de la estructura o las reacciones químicas. ¿Vale? Entonces, la estructura mental en la que nos tenemos que poner para entender los sistemas complejos es una estructura como de dos niveles y un puente entre ellos. Nada, adelante. Hablamos del nivel micro cuando hablamos de los agentes elementales, micro de microscópico. Hablamos del nivel inter cuando hablamos de sus interacciones. Y hablamos del nivel macro cuando hablamos del comportamiento del sistema como un todo, del comportamiento emergente. ¿De acuerdo? Un nuevo ejemplo para fijar estas ideas: si pienso en el sistema económico de un país o de un grupo de gente, el nivel micro sería, por ejemplo, pensando en la bolsa, la gente que puede comerciar en bolsa. La interacción entre esos individuos o agentes tiene lugar a base de órdenes de compra y de venta, transacciones, en definitiva, movimientos comerciales entre ellos. ¿Cuál es el comportamiento emergente? El comportamiento emergente pues son cosas como las burbujas que se forman, las caídas de la bolsa. Esto es lo que realmente emerge de la interacción de todas esas personas. ¿Vale? Y es un comportamiento colectivo dado por ejemplo, el comportamiento de un índice, y volveré sobre esto en un momento. ¿Vale? Por tanto, los sistemas complejos son algo que normalmente es muy interdisciplinar, por lo que os decía, porque típicamente el nivel micro es de una ciencia, el nivel macro es de otra y los mecanismos de interacción es de otra. Por seguir con el ejemplo de la economía, el nivel micro, cómo decide cada agente lo que hace, está en el campo de la toma de decisiones de la psicología. El nivel macro, cómo se comportan como un todo, tiene que ver con la economía financiera, y el nivel que intenta entender las interacciones que aparecen entre ellos y explicar un nivel en función de otro, pues son cosas como una parte de la física llamada mecánica estadística y, por supuesto, las matemáticas, que siempre están por ahí, por el fondo. ¿Vale? Hay un aspecto que me gusta destacar, aunque es un pelín técnico, hay un aspecto que sí que me gusta mencionar, que es que cuando hablo de un sistema complejo nos puede ocurrir que tengamos muchas partículas pero que no sean infinitas. El infinito es una idealización que normalmente introducimos en física y en matemáticas para poder tratar los sistemas con formalismos matemáticos. Sin embargo, es interesante darse cuenta de que en ocasiones el hecho de que no tengamos infinitas partículas hace que ocurran cosas. Una cosa que ocurre es, por ejemplo, el movimiento browniano. El movimiento browniano tiene lugar cuando sumerge una partícula gorda. El botánico Brown lo vio con polen, pero podéis hacerlo con granos de polvo o con lo que sea, en un fluido como el agua. Cuando hacemos esto y lo miramos con el microscopio, vemos que esta partícula gorda, comparada con las moléculas del agua, tiene un movimiento errático sobre la superficie del líquido. Ese movimiento errático se debe a que en cada instante hay un número distinto de moléculas de agua que golpean a la partícula desde una dirección que de otra. Todas las moléculas del agua están en movimiento cuando estamos a una temperatura, digamos, como la temperatura ambiente, y simplemente, como no hay infinitas, nos pueden aparecer más que le llegan de un lado que de otro. Luego nos aparecerán que le llegan más de aquí abajo que de aquí arriba, y así sucesivamente. Y esto es lo que hace que la partícula se desplace de esta manera errática. Si hubiera infinitas,
llegarían el mismo número de un lado que de otro y estaríamos ante un promediado perfecto y esta partícula estaría quieta. De la misma manera, hay otras características, lo mencionaba antes Bartolo, de los sistemas que hacen que pasen cosas extrañas. No me voy a parar ahora en esto, pero por ejemplo un sistema no lineal, cuando tiene él de por sí ya una cierta inestabilidad, es decir, una situación en la que no le gusta estar, pues también va a contribuir a que nos pasen cosas extrañas. Habrá influencias externas, en un sistema complejo nos puede aparecer el ruido externo, pues porque lo tengamos sometido, por ejemplo, a una temperatura muy alta, o porque lo tengamos sometido a un campo electromagnético incontrolado, o por el motivo que sea. Y también puede ser el sistema de por sí desordenado. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa que no he mencionado es que los agentes muchas veces son idénticos, vuelvo al agua, todas las moléculas son iguales. En cambio, en otros sistemas complejos, por ejemplo, la gente, la sociedad, somos todos distintos. Ahí hay un grado de desorden que es cuánto de distintos son los componentes del sistema. Y eso también puede jugar un papel en que aparezcan unos fenómenos emergentes u otros. ¿Vale? Y después hay otros efectos que son curiosos, en los que ya tampoco me voy a parar. Uno que es conocido es el hecho de la resonancia estocástica, que ocurre cuando a un sistema yo le añado el ruido. Aquí está puesto el ejemplo de una foto. La foto es muy mala. Cuando yo trato esa foto añadiéndole un poquito de ruido, logro que se vea lo que es. Sin embargo, si me paso del ruido, pues aquello lo único que hace es, por supuesto, emborronarse. Entonces, hay muchas veces que en un sistema complejo un poquito de perturbación o de movimiento le puede hacer mostrar de manera más clara su comportamiento emergente. ¿Vale? Bueno, vuelvo al agua. Os decía que el agua es un sistema complejo, que siempre está formada por las mismas cosas, que son moléculas de agua, y que, sin embargo, tiene comportamientos colectivos distintos. Fijaos que si yo tengo, por ejemplo, un recipiente con agua a una cierta temperatura, en este caso 95 grados, y lo caliento, pues va a hacer lo que suelen hacer las cosas, que es dilatarse. Va a ocupar más sitio en el recipiente. Si sigo calentando, va a ocurrir lo mismo. Entonces, si el agua no fuera un sistema como es, complejo, con unas interacciones de muchas partículas, yo podría hacer una extrapolación y decir, bueno, pues yo si sigo calentando, esto va a seguir aumentando de volumen y así sucesivamente, y no hay nada misterioso aquí. Sin embargo, como es un sistema complejo, cuando llego a 100 grados y me paso, ya no tengo agua líquida. El agua se transforma en vapor, no quiere estar en forma líquida. Y ese es un comportamiento del agua como un todo, lo pongo aquí abajo. Una molécula individual no hierve, ni deja de hervir, ni le pasa nada. Es una molécula. Solo si tengo muchas moléculas y las someto a temperaturas distintas, puedo tener el fenómeno emergente hielo, el fenómeno emergente líquido o el fenómeno emergente gas. Pero las moléculas individuales no tienen propiedades de sistema complejo, ¿vale? Y en particular no se puede decir que hiervan, ni siquiera podemos decir que tengan una temperatura. Nada de eso tiene sentido más allá de la perspectiva global, ¿vale? Lo mismo ocurre, en el fondo, con la analogía económica. Aquí hay dos gráficas del índice Dow Jones en distintas épocas, esto es en torno al año 87, esto es en torno al año 29, y uno pensaría que esto va a seguir indefinidamente y, de nuevo, sabemos, en este caso históricamente, que fue falso. Este es el crack del 87, este es el crack del 29, podría haber puesto el crack del 2008. No se puede extrapolar el comportamiento de un sistema complejo de manera sencilla. Un pequeño cambio en las condiciones del sistema le puede hacer comportarse de manera completamente diferente. ¿Vale? Bueno, pues este tipo de descripción o de paradigma se aplica en muchas cosas. Tal y como yo os lo estoy presentando con el ejemplo del agua, estoy hablando desde la perspectiva de esa parte de la física que, como digo, se llama mecánica estadística, y es la que busca entender las propiedades de la materia a partir del hecho de que está formada por átomos o por moléculas. Y eso es lo que los físicos han ido aplicando a muchos otros campos. Entonces, esas ideas nos llevan a pasar del nivel micro en términos de átomos y moléculas al nivel macro en términos de burbujas. Bueno, pues esto, cuando uno lo mete en este marco abstracto y lo aplica a otras ciencias, tiene la descripción de muchísimos otros fenómenos, ¿vale? Por ejemplo, si uno piensa en la biología, partiendo del nivel micro formado por compuestos químicos como las proteínas
y los ácidos nucleicos, tenemos las células y la vida. Si uno piensa en la economía, de los agentes individuales pasamos a los fenómenos colectivos de las burbujas y las caídas de la bolsa. Si uno piensa, por ejemplo, en las palabras, cada palabra por separado tiene un significado, pero cuando junto palabras y formo un libro, adoptan un significado que es completamente diferente, transmiten un mensaje de otra manera distinta. El cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra forma de pensar en esto es en términos también de niveles de ciencia. Normalmente los sistemas complejos nos los vamos a encontrar navegando entre distintas ciencias y lo que ocurre es que lo que uno hace es intentar entender los problemas de una ciencia en función de los fenómenos colectivos de la que tiene por debajo, como puede ser pues eso, el pasar de cómo se comportan ciertos compuestos químicos a cómo funciona una neurona a través de sus canales iónicos intercambiando sodio y potasio con el ambiente y generando corrientes eléctricas, a que uno tiene esa neurona y emerge el cerebro, luego emergen los pensamientos, estamos cambiando de ciencia todo el rato, aquí ya estamos en la psicología y aquí ya estamos en la interacción social, en las ciencias sociales. ¿Vale? Bueno, con lo que os he contado hasta aquí tenemos una primera idea de lo que son los sistemas complejos y ahora simplemente un poco también...